Mi tío murió solo en su habitación. Cuando entraron y lo destaparon, tenía los pies como de perro. Hola Fénix, buenas noches. No sé mucho de tecnología, pero mi sobrina me ha ayudado a enviarte esta historia. Yo tuve un tío que, además de ser muy malo, era racista. Tenía un pleito muy fuerte con una tía suya, hermana de mi abuelo paterno, tanto que decían que se odiaban a muerte. Cuando mi tío se enojaba, se le ponían los ojos rojos. Una tarde, nos estábamos preparando para ir a un baile. Mi papá no quería que fuéramos porque éramos puras mujeres, 7 hermanas en total, pero no teníamos miedo. Siempre andábamos juntas y nos cuidábamos entre nosotras. Mi papá se fue a trabajar al molino harinero y logramos convencer a mi mamá de que nos dejara ir. Nuestro tío, que vivía justo al lado, nos advirtió: si se van sin permiso de su padre, algo les va a pasar. No le hicimos caso y nos fuimos caminando. Eran como 5 kilómetros. A mitad del camino, nos salió un perro negro, enorme, con los ojos rojos. Nos ladraba como si fuera a atacarnos o comernos. Mi hermana gritó: agarren piedras, y empezamos a lanzarle piedras con todo. De pronto, el perro comenzó a hacerse más y más pequeño, hasta que se metió en un hoyo de topo. Asustadas, nos regresamos a casa. Al llegar vimos a nuestro tío con la cara completamente destrozada, sangrando. Nuestra abuela le estaba poniendo fomentos. Le preguntamos qué había pasado y ella nos dijo: lo atacaron unos hombres a pedradas. Nosotras nos quedamos heladas. Desde ese día le tuvimos aún más miedo. Cuando íbamos al baile, empezamos a llevar palos y piedras, por si algo pasaba. Y aunque no lo vas a creer, desde entonces siempre que salíamos, veíamos un pájaro negro muy grande que volaba cerca de nosotras. Ese tío no nos quería y era malo con todo el mundo. Lo extraño es que siempre andaba con una Biblia en la mano. Incluso dormía con ella. Pero con esa tía con la que tenía el pleito, la había corrido de su casa y le prohibió volver. Cuando la tía murió, era una mujer soltera que vivía sola, por cierto. La velaron en su casa. Mis tíos, que eran carpinteros, le hicieron un ataúd sencillo. Esa noche la velaron ahí, pero al amanecer llegaron unas amigas ricas de la tía con un ataúd elegante, y en ese la enterraron. Mi tío se quedó a vivir en esa casa, supuestamente para cuidarla. Una noche, se acostó en el mismo ataúd donde habían velado a la tía. En la madrugada, el cajón empezó a moverse. Lo tiraron al suelo, y cuando puso los pies en él, se lo aventaban. Él reclamaba: ya estás muerta y enterrada, no te tengo miedo. Volvió a poner los pies, y de pronto un viento como remolino se metió al cuarto. Las 2 puertas se abrieron de golpe, y la tranca salió volando. Lo sacaron a empujones. Él decía que volvería porque tenía que buscar algo que le pertenecía. Volvió, escarbó toda la casa buscando algo, hizo hoyos por todos lados, hasta que levantó unas maderas del piso de la sala y encontró un sótano. Ahí encontró lo que buscaba. Desde entonces empezó a rejuvenecer. Ya tenía 60 años, pero parecía joven. No le tenía miedo a nada. Andaba con puras jovencitas, según con su Biblia en mano. Pero después supimos que no era una Biblia verdadera, sino un libro disfrazado. Empezaron a pasar cosas raras. En las noches sentíamos que alguien nos observaba. Si mirabas al cielo, veías un pájaro volando. Pero si te le quedabas viendo, te dabas cuenta que era un hombre. No podías moverte, te paralizabas. A veces lo veíamos 1 o 2 de nosotras. Incluso mi papá lo llegó a ver. En su cuarto pasaban cosas extrañas. Era una casa grande, antigua, con corredores largos. Nadie entraba a su habitación. Decían que había quedado paralítico y estaba en silla de ruedas. Pero también decía que en las noches salía un hombre vestido de negro, con sombrero, o que se metían animales a su cuarto. Mi tío murió solo en su habitación. Cuando entraron y lo destaparon, tenía los pies como de perro, pero mi abuelo lo ocultó para que la gente no se diera cuenta. Durante el velorio, toda la noche hubo un fuerte olor a amoníaco. Días después, una prima mía se animó a limpiar su cuarto y encontró libros de brujería muy antiguos, de más de 200 años. Eso era lo que él había estado buscando junto con la tía, pero rompió reglas y lo castigaron quitándole esos libros. Aún así, al final se quedó con ellos. Mi prima dice que los tiró, pero yo creo que se los quedó para venderlos o usarlos. Yo nací justo cuando murió esa tía. Me pusieron su nombre y desde pequeña me sellaron, porque al parecer tengo algo. A veces pienso algo y pasa. No sé si sea coincidencia. Lo de los pies de perro, pienso que no alcanzó a terminar su transformación. Tal vez iba a convertirse por completo, pero murió antes. Eso quiero pensar. Esa historia solo la sabemos algunos de la familia.
y ahora esa prima que se quedó con los libros se está volviendo mala, más mala que su propia madre. Mis hermanos incluso decían que, ya fallecida, la tía se me aparecía a mí en todas las noches, la tía que había peleado con mi tío, la bruja. La mujer se la atravesó de frente y le sujetó el manubrio de la bicicleta con fuerza. Mi abuelo se quedó helado. No pudo verle el rostro. El cabello negro y largo de la mujer le cubría toda la cara. Con voz baja, casi susurrando, ella le dijo: «Hola, quiero contarte una de tantas historias que mi abuelo nos relató en vida. Pero esta fue, sin duda, la más fuerte de todas». Mi abuelo trabajaba como velador en una escuela primaria. Para quien no lo sepa, eso significa que cuidaba la escuela durante la noche. Su turno era de 9 de la noche a 5 de la mañana y cada madrugada regresaba a casa en su bicicleta, por un camino solitario que cruzaba debajo de un puente de la autopista. Aquel camino siempre fue oscuro y silencioso, apenas iluminado por los focos anaranjados de los postes que parpadeaban de vez en cuando. Una madrugada, como cualquier otra, mi abuelo salió de la escuela. Llevaba su lámpara colgando del cuello y pedaleaba tranquilo su bicicleta, hasta que, al acercarse al puente, notó algo extraño. Una mujer caminaba sola justo a la mitad de la calle, bajo la sombra del puente. Al principio pensó que quizás era alguna vecina o alguien que había perdido el autobús, pero cuando pasó junto a ella, la mujer se la atravesó de frente y le sujetó el manubrio de la bicicleta con fuerza. Mi abuelo se quedó helado. No pudo verle el rostro. El cabello negro y largo de la mujer le cubría toda la cara. Con voz baja, casi susurrando, ella le dijo: «Señor, necesito llegar a México. ¿Puede decirme cómo llegar?». Mi abuelo, sin notar nada fuera de lo común todavía, respondió con calma: «Muchacha, aún es muy de madrugada y por aquí es peligroso andar sola. Mejor regrese a su casa y ven más tarde. Arriba del puente pasan los autobuses que te pueden llevar. Pero no andes aquí a estas horas». La mujer no respondió. Simplemente dio un paso atrás y continuó caminando en dirección contraria. Mi abuelo siguió su camino, pedaleando, despacio. Pero algo dentro de él no lo dejaba tranquilo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apenas salió del puente, volteó para verla por última vez, y ahí fue cuando se dio cuenta. La mujer no estaba caminando. Se deslizaba por el aire, flotando a unos centímetros del suelo, con el cabello cayéndole hacia adelante, como si una brisa invisible la envolviera. De pronto, aquella mujer soltó un grito desgarrador, un llanto profundo, tan agudo y tan triste que a mi abuelo se le heló la sangre. Intentó pedalear, pero las piernas no le respondían. Solo pudo bajarse de la bicicleta y echar a correr sin mirar atrás. Cuando por fin se atrevió a voltear, la mujer había desaparecido. Esa madrugada mi abuelo llegó a casa pálido, sin poder articular palabra. Nunca volvió a pasar por ese camino y desde entonces juró que cada vez que escuchaba el llanto de una mujer a lo lejos, se le revivía aquel mismo miedo. Dicen en el pueblo que por ese puente se apareció una mujer que murió intentando llegar a Ciudad de México y que cada cierto tiempo se deja ver por los veladores y viajeros solitarios. Mi abuelo lo contó muchas veces y hasta el último día de su vida juró que lo que vio aquella noche fue real. Saludos desde Fortín, Veracruz, donde todavía hay quienes aseguran escuchar su llanto en las madrugadas. En una ocasión, hablando con ellos, el señor dijo, sin el menor remordimiento, que qué bueno que el niño había fallecido, porque era hijo del diablo. Luis Phoenix, esta es mi historia. Espero sea de tu agrado. Buenas noches. Cuando era pequeño tendría yo alrededor de 10 años. Vivía con mi mamá, mi papá y mis hermanos en una vecindad bastante grande. Siempre he tenido la costumbre de hacer amigos con facilidad, así que pronto hice amistad con unos niños que vivían por ahí. Eran de mi edad. Ellos tenían una abuela que llevaba muchos años viviendo en esa vecindad. De hecho, ella me contó que su esposo había construido algunas de las casas. El dueño actual era un señor al que sus papás le habían heredado la propiedad. Un día el abuelo de mis amigos nos contó una historia que, hasta la fecha, me hace preguntarme si fue verdad o solo nos las dijo para asustarnos. Esto fue lo que nos dijo. Cuando yo era joven y recién llegué a vivir aquí, conocí a los dueños, quienes eran cristianos. Les gustaba ayudar a la gente. A mí, por ejemplo,
Me apoyaron dándome trabajo y en un cuarto donde vivir. Un día tuvieron un hijo, al que amaban mucho, pero era su único hijo en ese momento. Todo iba bien, hasta que la señora volvió a quedar embarazada. El problema fue que el señor aseguraba que ese hijo no era suyo. Decía que el bebé que esperaba a su esposa no podía ser de él, pero como eran cristianos, no consideraron hacer nada al respecto y decidieron tenerlo. La sorpresa fue que, al nacer, el niño tenía características muy diferentes, lo que para el señor confirmaba que no era su hijo. Aún así, la señora juraba que no le había sido infiel. Lo criaron, pero con el tiempo notaron que era todo lo contrario al hermano mayor, quien era obediente, respetuoso y muy buen estudiante. El más pequeño, en cambio, era rebelde, grosero y se negaba a ir a la iglesia. Un día, mientras jugaba con otro niño en un tanque de agua, ocurrió una tragedia. El niño se empezó a ahogar. El otro pequeño gritaba y los adultos corrieron a ver qué pasaba. Cuando llegaron ya no pudieron hacer nada por el niño. Lo más extraño fue que, al voltearlo, parecía que estaba vivo. Tenía una gran sonrisa en la cara y los ojos bien abiertos. Todos los que lo vieron quedaron perplejos. Los dueños, temiendo que su reputación se arruinara, decidieron no llamar a las autoridades. Esa misma noche lo enterraron en la parte trasera del patio. Pero yo los vi, me escondí y presencié todo. Al día siguiente el dueño me dijo que si contaba algo, no saldría vivo de la vecindad. Intenté irme e incluso quise ir a la policía, pero siempre pasaba algo que me lo impedía. Nunca logré salir. En una ocasión, hablando con ellos, el señor dijo, sin el menor remordimiento, que qué bueno que el niño había fallecido, porque era hijo del diablo. Desde entonces el abuelo de mis amigos dice que nunca ha podido dejar esa vecindad. Un ser de pesadilla sostenía a Hunter desde las patas traseras y lo estiraba hacia el maizal, pero la cadena lo impedía. Hola Fénix, esta historia la cuenta mi abuelo. Él tiene 55 años. Estuvo escuchando la historia de la cabra en el columpio que subiste hace unos días y decidió compartirme la suya, porque quizás a tu audiencia le interesaría. Hace unos 35 años yo trabajaba en un rancho a las orillas de CDMX, lo que hoy se conoce como Desierto de los Leones. En ese entonces mi esposa, mi bebé recién nacido y yo vivíamos con mi suegro, que él era el dueño del rancho, en una casa muy adentrada en el monte. A mi suegro le gustaba sembrar maíz para su consumo propio y como pasatiempo, por lo que afuera de su casa había un maizal pequeño bajando una pendiente muy rocosa que teníamos que rodear para poder bajar. Me iba muy temprano a trabajar cuando el sol aún no salía y regresaba ya muy noche a casa. En aquel entonces no era muy común tener una linterna a la mano ni forma de alumbrar el camino. Eran unos 2 kilómetros de pura penumbra y caminos rocosos rodeados de densa vegetación. El punto era que era muy difícil caminar por ahí. Yo nunca fui creyente de las cosas de espantos, los muertos o lo paranormal. Siempre primero Dios. Pero lo que vi esa noche hizo cambiar mi perspectiva de la realidad y me dejó marcado de por vida. Esta noche de regreso a casa la luna estaba particularmente más grande y brillante de lo normal y alumbraba muy bien el camino de noche. No obstante, el rotundo silencio del monte me causó muchísima incomodidad. No había grillos. No se escuchaban sapos ni perros a los alrededores. Incluso el ruido de los animales del rancho tenía rato sin hacerse presente y yo ni cuenta me había dado. Comencé a caminar sin darle mucha importancia. Pronto llegué a casa y mientras cenaba me di cuenta de una inquietud extraña que me recorría el cuerpo. Y más porque mi suegro se la pasó caminando por toda la casa de una ventana a la otra con una mirada bastante penetrante. Nunca le pregunté qué pasaba, pero la respuesta vendría más tarde mientras dormía. Entre sueños y dormitando, comencé a escuchar ladrar a Hunter, el perro de mi suegro, un criollo de muy buen tamaño e imponente. De repente, con una sacudida, mi suegro me despertó. Su mirada ahora era de preocupación y tenía en la mano una escopeta que yo sabía que usaba para ahuyentar a los coyotes de su rancho. La sangre se me heló cuando con un susurro me dijo: «Levántese, que ahí viene el nahual». Quedé incrédulo ante lo que escuché, pero me levanté y lo seguí hasta la puerta, donde se escuchaban gruñidos, como el de una mujer con la voz muy ronca. Luego se escuchó un alarido muy fuerte. Todo esto mientras Hunter ladraba muy fuertemente y se escuchaba el tironeo de la cadena. «Voy a prender las luces y usted sale», y con la escopeta le tira. «Pero tírela a matar». De pronto los ladridos de Hunter se convirtieron en chillidos desgarradores. La adrenalina me subió hasta la cabeza, pensando que eran coyotes atacando al perro. Cuando salí me quedé atónito ante lo que vi. Este ser medía más o menos lo de un niño alto. Tenía una forma robusta y humanoide.
Su pelaje era espeso y le cubría todo el cuerpo. Tenía unas garras bastante grandes. Al verme esa cosa soltó al perro y me miró fijamente durante lo que parecieron horas, mientras Hunter corría en dirección contraria y saltaba azotando contra el suelo, en busca de liberarse de la cadena. Este ser de pesadilla sonrió y me mostró sus dientes, para luego darse vuelta y bajar por la pedrada como si nada y perderse en el maizal. El shock desapareció cuando mi suegro me arrebató la escopeta y empezó a tirar balazos hacia la criatura, pero esta ya estaba muy lejos. Lo sé porque la vi salir del otro lado del maizal y correr como un mono. Una visión espantosa. Rápidamente liberé a Hunter para que éste fuera tras él. Había visto a Hunter desvivir a coyotes más grandes de lo que fuese esa cosa, pero huyó en dirección contraria y se perdió en los matorrales. Al día siguiente por la mañana fuimos en busca de Hunter a los alrededores, y no fue hasta que debajo de un árbol lo encontramos, metido en un hueco, con el cuerpo lleno de rasguñas y mordidas, y con la cabeza torcida hacia atrás con el cuello totalmente destrozado. Mi suegro me contó que esa criatura era un demonio o un nahual, pero que cada luna llena bajaba de los cerros y se comía a los perros, gallinas y a las crías de otros animales. Es mejor que le vayan buscando, porque esa cosa nunca se había arrimado hasta acá, y si no se comió al Hunter, viene por algo más. Hasta aquí esta historia, y espero que te haya gustado. Si tienes algún relato que compartir, no dudes en escribirlo al privado, pues estaré narrándola en un próximo episodio. Te despide Fénix maldito. ¿Qué es lo más aterrador que has visto hacer a alguien? Buenas noches.